están aquí conectados, a Melissa que está aquí conectada, nos acompaña en este proceso, los que se conectan de manera asincrónica a esta clase de álgebra lineal. Hoy, bajo cronograma, tendríamos, hola Jorge Esteban, ¿cómo estás? Tendríamos con el cronograma, el calendario académico, entonces el comienzo ya del segundo corte. Sin embargo, pues se estima que lo sugerido siempre, sobre todo en el área vinculada con departamento de matemáticas, siempre al menos evidenciar, dejar la evidencia de cómo se hacía el parcial o una retroalimentación. Tengo un inconveniente. El inconveniente es que corregí precisamente el parcial en ese momento y pues compartirlo, difundirlo o divulgarlo en ese momento con el grupo, pues implicaría dar la solución y hay hasta el momento 8 estudiantes que no han podido presentar el parcial. Entonces, esperamos en el transcurso del día, porque ya mañana que es nuestra segunda clase, socializaríamos las notas, menos para que ustedes las puedan ver según cronograma, según el horario de clases. Entonces, bueno, yo creo que esperaríamos hasta mañana, precisamente que estos 8 estudiantes pudiesen de verdad presentar ese parcial, como que ponerse al día. Yo sé que es un proceso y la universidad lo reconoce, sabemos que pues sus tiempos de trabajo, sus tiempos de vinculación pues son muy valiosos, que organizar y estudiar precisamente en esta modalidad de distancia es muy complicado, por eso pues la universidad admira el proceso que usted está haciendo. Sin embargo, los tiempos ya están estimados desde comienzo del 2024. Y a nosotros como profesores, entonces nos solicitan el cumplimiento. Digamos, la Univex, la plataforma para subir notas, tiene unos cortes específicos. Y se dicen, hasta esta fecha suben notas. Ya después de que se cumpla esa fecha, no hay nada que hacer. Si llega el 26 de octubre, usted de pronto el que está viendo este video de manera sincrónica, y usted no ha presentado el parcial, tiene plazo hasta, o sea, haciendo una carta, obviamente de justificación precisamente a la docente del programa, de por qué no pudo presentar el parcial. Tuve un caso hoy que nos hicieron llegar con una incapacidad médica, pantallazo, certificado por la universidad, y ahí ya podemos habilitar precisamente realizar ese parcial. Queremos que no se convierta precisamente este proceso en algo como que los haga sufrir mucho ni se estresen, sino que todo con los tiempos pueda precisamente es como facilitar el proceso. Entonces, si tiene algún inconveniente, ojalá que sea mucho antes de que se cierre la plataforma para nosotros los profesores, que repito, se cierra este viernes para que nosotros podamos subir notas. Entonces, por favor, comuníquese lo antes posible. Bueno, entonces, ¿qué les comentamos? Que según el cronograma, pues hoy empezaríamos con la temática del segundo corte. El segundo corte, entonces, que ya tiene que ver con vectores en R2 y en R3. La metodología es un poco ya de trabajo como tal en graficación. Entonces, pues es un tema, no es complicado, es de hacer, de hacer, de hacer. Es algo que precisamente como ingenieros a la mayoría de ustedes se les va a facilitar, como ingenieros civiles, informática, industrial. Entonces les va a facilitar procesos exactamente de comprensión en asignaturas o en áreas como la física especialmente y la comprensión en el campo de la matemática. Entonces, este tema de vectores en 2 dimensiones, en 3 dimensiones y su generalización en varias dimensiones nos va a permitir entonces entender precisamente su aplicación. Entonces vamos a dar comienzo a esta sesión viendo un video introductorio para que nos permita como que precisamente eso, reconocer lo que tiene que ver con las n dimensiones. Ahorita un momentico, por favor. Yo le pregunto por acá a Melissa, a Jorge, hemos habilitado unos videos. Dentro de esos videos estaban precisamente R2 y R3, pero no lo habíamos visto, entonces voy a compartir, les voy a pedir que por favor me digan si ya compartí pantalla, que estoy compartiendo. Vamos a ver. Y compartimos con el sonido. ¿Si ya estamos viendo pantalla? Ya se ve, Bien, profe. gracias. Entonces vamos a ver esto, es un súper clásico que nos va a permitir de alguna forma poder llegar a la generalización de que significan 2 y 3 dimensiones y más. Bueno, entonces ahora sí colocamos play. Homero, avisen, no llegarán en cualquier momento. Para esto sirven los armarios. Lo siento, papá, te ganamos. ¿Ah, sí? Pues esta es mi casa, así que es mi armario. No, llegamos primero. No es cierto. Pero ya estamos, ¿no? ¿Ah, sí? Pues temo que sí. Ese es un recoveco legal.
Nunca había visto detrás de este inútil armatoste. No, qué extraño. Es como ese programa de la dimensión desconocida. ¿Cómo vas, Marge? Tenemos una linda actividad familiar. Un saco de conchas de mi viaje en Bahía del Azufre. ¿Nos ayudan a limpiarlas? Y vemos los cangrejos muertos. Trae un cuchillo. ¡Oh! Voy a arriesgarme a cruzar la pared. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Homero, ¿dónde estás? Ay, en alguna parte donde no sé dónde. ¿Ves toallas? Si las ves, estás en el armario de nuevo. Ay, un momento. No, es un lugar donde nunca he estado. La ducha. Oigan. No quiero alarmar a nadie, pero creo que estoy atrapado. Hay que llamar a Ned. Él tiene escalera. ¿Qué está pasando aquí? Tengo muchas bolas. Mi estómago está gelatinoso y mi... ¡Oh! Pues como el topo dijo en el hoyo, no veo nada. Desapareció en un mar de grasa. ¡Ya cállense! Croquetas sin procesar. Vaya, este vecindario se ve fino. Siento que pierdo una fortuna solo de estar parado. Vamos a aprovecharlo. Oh, ¡cuidado, conito! ¡Vaya! ¿Ves una luz, Homero? ¡Sí! Ve hacia la luz, hijo mío. Oh, Homero, te habla tu médico, el doctor Julio Hibbert. ¿Puedes decirnos cómo es ahí? es como... ¿alguien vio la película Tron? No. No, No. no, no, No. 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 sí, digo, no, no. ¿Dónde está mi papá? Bueno, sería obvio hasta para el más obtuso de los individuos con un grado avanzado de topología hiperbólica que Homero Simpson ha pasado a la tercera dimensión. ¿Perdón? Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las dos dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z que hay ahí. Esto forma un objeto tridimensional conocido como cubo o brincaedro en honor a su descubridor, o sea, Homero. ¡Ayude! Bueno, voy a pausar un momentico. Este videito que está aquí ya nos queda como cortado. Y creo que es esta partecita, que ahí ya estaba como un poco cortadito. Estás lejos, dejaste todo atrás. Estás en una playa y piensas, Yo te salvo, papá. Ay, no puedo acercarme más. Tienes que saltar. ¡Boinas, hijo! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! Bart, ¿qué pasó? Pues tuvimos un tropiezo cuando estalló el propio universo. Pero papá pareció optimista. ¡Me lleva! Homero. Sé fuerte, Marge. Debe estar en un mejor lugar. ¡Ay, qué ranazo! Este es el peor lugar. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! Oh, ¡Uy! Pero... Bueno, entonces esto que queremos aquí, precisamente como mostrarles un poco, es un ejemplo que nos acaban de llegar. ¿Cómo están? Es un ejemplo de la graficación que tiene que ver con R2, o sea, dos dimensiones, R3 y
lo que vimos al final es R4. Porque queremos precisamente como comenzar con este proceso y ya vamos a nosotros a trabajar. Porque la idea precisamente del álgebra lineal es reconocer que tenemos varias dimensiones y que en cada una de esas dimensiones vamos a poder nosotros generalizar las situaciones, las operaciones. Entonces, mientras que la caricatura, en este caso, por ejemplo, con la que hemos reconocido, si pues, la mayoría ha observado, analizado, pues digamos, los Simpson, esta caricatura entonces está pintada y lo que se hace pues es como un efecto. En ese efecto está pintada en 2 dimensiones. Eso es lo que hacemos nosotros en el papel. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, aquí en el computador, en la tablet, usted lo hace en el cuaderno, en un tablero, en el piso, una pared. Son 2 dimensiones, es decir, yo tomo un elemento especial, en este caso, pues, por ejemplo, entonces un lápiz, y entonces el lápiz cuando entonces está sobre el papel, está haciendo trazos en 2 dimensiones. Entonces me puedo desplazar largo, entonces en este caso puede ser entonces hacia arriba o hacia abajo en el papel. Sin embargo, entonces después hacemos un salto, ya lo colocamos aquí un momentico, hacemos un salto después para reconocer que no solamente es esa parte del proceso en 2 dimensiones, sino que, por ejemplo, nosotros, en este momento, usted entonces está viendo la pantalla, pero tiene la posibilidad de tomar algún objeto. Ese objeto, entonces, cuando usted lo toma, entonces, en este caso, tengo la posibilidad de tener un objeto, tenemos este cargador acá. Entonces, aquí ya reconozco que tiene, entonces, 3 dimensiones. Entonces, aquí, frente a la pantalla, por ejemplo, la cámara, entonces puedo reconocer que tiene algo que llamamos, entonces, por ejemplo, el ancho, esta relación, el alto, la altura esta, y entonces aquí pues es la profundidad. Alguien le llamará entonces en este caso, por ejemplo, el alto, el largo puede ser este y el ancho, largo, ancho y alto. De acuerdo a cómo lo mencione cada una de las relaciones de matemáticas, se habla así. Entonces, por ejemplo, entonces este es el largo, el ancho y el alto. Tengo 3 dimensiones. Mientras que yo podía entonces pintar o puedo simular esto que está en 3 dimensiones en el papel y hago entonces la simulación del prisma en 2 dimensiones. También puedo pensar que este objeto se puede proyectar en más dimensiones. Pues, por ejemplo, nosotros los seres humanos, se dice que tenemos muchas más dimensiones, que así como hablamos de 3 dimensiones de largo, ancho y alto, la cuarta dimensión, se habla que ese R4, cuando hablamos de pintar en 2 dimensiones, se llama R2. Si pinto en 3 dimensiones, R3, largo, ancho y alto. Si algo graficáramos en 4 dimensiones, sería este que es R3, largo, ancho y alto, el volumen que ocupa un objeto, en el tiempo. Esa cuarta dimensión sería el tiempo. Entonces, si hablamos de R4, 4 dimensiones. Entonces, esa cuarta sería el tiempo. Y de ahí en adelante, el ser humano empieza a plantearse la posibilidad de seguir, entonces, infiriendo, generalizando sobre otras dimensiones. Que se habla de algunas teorías, las cuales no solamente son 4 dimensiones, como estamos nosotros, está nuestro cuerpo, en 3, ocupa un lugar en el espacio, pero con el transcurrir del tiempo, vamos envejeciendo, por ejemplo. Van muriendo células, se regeneran. En ese caso, es que llamamos vivir, implica precisamente una relación en el tiempo, en el espacio-tiempo. Pero si hablamos entonces de esas 4, 5, 8, unas teorías se hablan de 11 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que se quiere precisamente en este curso, digamos, de álgebra lineal? Cuando estemos en el tercer corte, hablar de espacios vectoriales generalizados. Entonces, varias dimensiones. Pero para ello, pues necesitamos pues, fortalecernos mucho en lo que utilizamos como lenguaje matemático, analiza el gráfico en 2 dimensiones, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con R2 y R3, para después entonces en este tercer corte generalizar. Entonces es algo muy interesante con este video. Queríamos mostrar entonces R2, R3 y R4, que es la parte con la que termina precisamente el video. Entonces vamos a compartir pantalla y pues ya compartiendo pantalla vamos a entonces empezar con esa parte operacional. Permítanos aquí un momentico, vamos a entonces a dejar aquí en esta presentación. Vamos aquí a este lado ya a compartir entonces esto que ya es nuestra relación de R2 y R3. Entonces, ¿qué hemos hablado nosotros? Estábamos mencionando muy posiblemente esto que es el gráfico, precisamente aquí, digamos, de nuestro Homero Simpson, que es un referente que tomamos nosotros. Este Homero Simpson, entonces, en 4 dimensiones, que es una
representación de nosotros. Claro está que el hecho de que yo coloque como tal esa imagen ahí, entonces esa imagen ahí plasmada, que usted la está observando, pues está en 2 dimensiones. Aquí es donde uno empieza como nuestra mente a tratar de entender todo, dice, pero yo no entiendo, pero ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, si el dibujo de los personajes, en este caso cuando los ubicamos y los representamos, entendemos que este que estaba aquí, esos dibujos de los Simpsons están en 2 dimensiones. Dos es el largo precisamente y el ancho, si queremos así recomendarlo como para explicarlo. Cuando entendemos que, por ejemplo, estará en 3 dimensiones, entonces aquí, permítame yo, vamos a hacer estoy cortando y pegando pues, algunas de las imágenes del video. Entonces, tenerlo en esta relación implicará 3 dimensiones. Por eso hablaba de dónde estoy, esas 3 dimensiones y aquí pues un poco más y de ahí generalizamos. Pues así como existen precisamente pues, ahora sí, R2, entonces R3 en general, por ejemplo, que sería nuestra representación tal vez de un R4, entonces aquí está como, entonces lo quitamos aquí, este 2 que se ve aquí, y este 3 que están aquí son más exponentes como tal. Entonces, para hablar como, entonces 2 dimensiones, 3 dimensiones, R2, R3, o en algunas ocasiones se habla como 2D, entonces en 2 dimensiones, ustedes han visto eso, entonces realidad en 2D, 2 dimensiones, largo y alto. En 3D, largo, ancho y alto. En 4D, esta 4D serían la relación de espacial de 3D y le sumamos el tiempo, y aquí estarían las 4. Pero eso que usted está viendo ahí son imágenes. O sea, que cuando las ven imágenes, ahí está precisamente pues en 2 dimensiones, que pues ahí está sobre un plano. Así como hay 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, y se generaliza, entonces ¿será que entonces existe solamente R1? Y dice sí. Entonces R1, R simplemente, entonces la relación, por ejemplo, de una sola dimensión, algo que solamente se puede medir en una dimensión. Entonces puede ser una recta numérica. Al tener solamente una dimensión, puedo medir solamente en una relación, se habla de una dimensión. También se menciona sobre las 0 dimensiones. El único elemento que está o sea, que no tiene dimensión es el punto. Un punto se dice pues porque no tiene dimensiones, no le puedo medir largo, ni ancho, ni alto, nada, no puedo medirlo, es 0 dimensiones. Entonces, hablar de una dimensión, 2, 3, 4 y generalizarlo es la forma de entender que podemos aplicar una serie de elementos, en ese caso relacionales, para operarlos. Entonces, ¿por qué hablar precisamente de esta parte general? Pues porque vamos a graficar e interpretar esa información. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en 2 dimensiones, que es la parte gráfica que nos compete en ese momento, hablar de 2D, entonces el hablar de 2 dimensiones en esa relación de R2, pues nos implica movernos en un plano. Entonces, en ese plano, entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, hay un plano cartesiano. Ese plano cartesiano entonces tiene la posibilidad, entonces vamos a recordar un poco precisamente eso, de movernos en esas 2 dimensiones. Y en esta relación, pues precisamente, pues muy seguramente lo que queremos nosotros en esas 2 dimensiones es definir que hay unos puntos. Entonces yo me puedo ubicar en el plano cartesiano, vamos a resaltar como tal esos que se llaman los ejes, un eje horizontal que muy posiblemente se pueda asociar a desplazamientos o movimientos laterales, izquierda, derecha, y se le habla del eje X, un eje X de movimientos laterales, derecha, izquierda. Mientras, entonces también podemos desplazarnos aquí en el plano en 2 dimensiones. Y ya, esperen un momentico. Aquí lo hablamos en 2 dimensiones. Me queda corrida. Hasta aquí tengo un poquitico de corrimientos, configuración del lápiz. Me quedó un poquitico mejor. Mientras que ese que es el eje Y nos va a indicar precisamente los desplazamientos. Aquí se mueve entonces hacia adelante o hacia atrás. Pero cuando estamos acostumbrados hablando de hacia arriba o hacia abajo, en 2 dimensiones. Entonces, ese plano cartesiano nos dice que los movimientos solo pueden ser en ese plano. Que si yo hablo de un punto, entonces, por ejemplo, hablo de un punto, digamos aquí coordenadas, siempre hay primero desplazamientos horizontales
así jugando como en la gallinita ciega, y después desplazamientos verticales, o sea, es decir, hacia arriba, hacia abajo. Este punto de coordenadas que vemos ahí, entonces primero se lee, entonces respecto a X, desplazamiento horizontal, 4 puntos a la derecha respecto al origen, y 3 unidades hacia arriba. Las coordenadas de este punto, en este caso llamémoslo el punto A, para referenciarlo, son 4 unidades a la derecha, 3 hacia arriba, que no es lo mismo que desplazarse 3 unidades a la derecha y después 4 arriba. Miren que aquí, este punto de coordenadas, llamémoslo B, podrá ser parecido, pero nos afectaría precisamente. Entonces, no es lo mismo desplazarte primero a la derecha, después hacia arriba, o hacia arriba, entonces después a la derecha, no, porque las coordenadas nos dan diferentes. Las coordenadas del punto B en este caso son de relación, entonces 3 en X y 4 en Y. Así como hay valores entonces positivos derecha e izquierda, también los hay en el eje que se llaman cuadrantes. Resulta que el cuadrante, entonces este se llamaría, entonces se llama el primer cuadrante, este segundo cuadrante, tercer cuadrante, aquí y aquí el cuarto cuadrante. Lo de cuadrante porque está dividido en 4, el plano cartesiano en 4 regiones, y cada una de estas regiones entonces tiene la posibilidad entonces de estar mediado por líneas rectas. Una recta que es horizontal, eje X, y una recta que es vertical, el eje Y. Esperen que nos da la grabación. ¿Qué más les contamos? Entonces, por ejemplo, aquí entonces un punto de coordenadas, por ejemplo, un punto C, digamos de coordenadas -5 en X, -5 en X, y digamos aquí 2 en Y, es el punto C. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, entonces coloquemos, por ejemplo, otro, digamos aquí de coordenadas, digamos D, coordenadas -2 horizontalmente, o sea, 2 a la izquierda del centro, y daría 3 hacia abajo, entonces -3, entonces 3 unidades hacia abajo. Entonces está en el tercer cuadrante. Otro punto, entonces, por ejemplo, digamos aquí cogemos el punto E, ese punto E de coordenadas, entonces primero horizontal, 5 en X positivo, y después hacia abajo, 8 unidades negativas hacia abajo. Entonces, esto que está aquí, entonces nos habla de la forma en la que yo puedo ubicarme en el plano cartesiano en R2, puntos con los cuales precisamente yo me puedo ubicar solo respecto a 2 dimensiones. 2 dimensiones, 2 movimientos, 2 mediciones, una lateral, una hacia arriba y hacia abajo. Y a partir de esta relación precisamente de R2, pues podemos entender pues qué significa precisamente la generalización de eso. Entonces, antes de pasar, ahorita voy a mostrarles un videito antes de terminar. Pero si tengo esos puntos, pues precisamente esos puntos están entonces separados respecto al centro, pero a su vez también puedo entonces entender que, digamos, yo puedo hablar sobre las distancias, entonces las distancias entre puntos, que tan lejos están, entonces los punticos uno de otros. Entonces, esas distancias entre puntos, entonces se da de manera general, por ejemplo, si me dice que sea el punto P de manera general de coordenadas X1, Y1, y el punto Q de cualquier punto de manera general de coordenadas X2 y Y2 de manera general, yo puedo entender, entonces vuelvo a buscar qué distancia hay. Dice entonces qué distancia, por ejemplo, del punto A al punto D o del punto B al punto C. Entonces, en este caso, la distancia entre esos puntos se habla como entonces la distancia, digamos, entre el punto P y el punto Q, como la raíz cuadrada, aquí se habla de una relación, entonces aquí es una forma entonces en la que se relacionan diferencias, entonces hago una diferencia entre cada una precisamente de las componentes, entonces, pero ¿cómo así? Entonces voy a hacer una diferencia de las componentes en X y sumo esas diferencias respecto precisamente a Y, solo que cada una de ellas va elevada al cuadrado. Entonces aquí entendería que, por ejemplo, cojo la distancia, entonces, en esa relación, x2, las componentes en x, x2 menos x1 al cuadrado, más las componentes en y, y2 menos y1. Entonces, cuando hablamos de la raíz cuadrada, es porque es una relación, aquí se aplica seguramente el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quiero calcular, entonces, por ejemplo, la distancia que existe, por acá, entre el punto A, por ejemplo, y el punto D, estos dos. Entonces quiero calcular esta distancia.
Entonces tengo definidos quiénes son los puntos. Entonces lo que hacemos es simplemente como decir, bueno, si esos dos son los puntos que me interesan, pues en este momento la idea sería entonces saber qué distancia existe entre ellos. Lo que esta expresión matemática me está relacionando es que esto, si trazáramos algo así como formáramos un triángulo rectángulo, aquí estaríamos asociando precisamente un triángulo rectángulo y podríamos aplicar en ellos un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que habla acerca de la relación de la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa que es el lado que está frente al ángulo de 90, que es igual a la suma de cada cateto. Esos laditos con los cuales se está formando el ángulo se llaman catetos. Entonces aquí sale esa expresión matemática. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte no tenemos que mostrarlo, solamente pues reemplazar o sustituir. En nuestro ejemplo, entonces estamos aquí, dame aquí un momentico, ya vamos aquí a agrandar un poquitico esa relación, la imagen. Entonces tendríamos que, por ejemplo, si este fuese el punto A, digamos que nos movemos desde el punto A hasta el punto D. Entonces partimos de A hasta D. Si el punto de partida lo llamamos como X1, Y1. El punto de llegada, X2, Y2. Que sería igual a decir que la distancia que existe entre D y A. D también puede ser X1, Y1 y A, X2, Y2. Depende cómo lo queramos mencionar. En ese caso, entonces queremos encontrar la distancia, por ejemplo, entre el punto A y D. Es decir, que me muevo desde A hasta D. A es el punto de origen, de parto, o sea que sería X1, Y1. Y D al punto que llego, X2, Y2. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de. Entonces aquí abro paréntesis, es al cuadrado, es una suma, voy a hacer la diferencia, ahora bien, ¿listo? Y aquí entonces una raíz cuadrada, aquí voy a encontrar que entonces esa diferencia de componentes, mi componente entonces respecto a x2 en este caso es menos 2, menos por definición, coloquémoslo aquí para que se note un poquitico más este menos. Queremos que se note porque esa siempre es la definición. Entonces, listo, x2 es menos 2. x1 es 4 positivo. En el ejemplo de A hasta D. Más, a eso va al cuadrado, más. Ahora la diferencia de las componentes en Y. Las componentes en Y. Y2, que es menos 3, menos Y1, que es 3. En este caso, pues, simplemente lo que colocamos son los valores con los signos con los cuales se encuentran las coordenadas. Normalmente, para hacer las operaciones entonces pues sugeridas, entonces la distancia, en este caso, entre A y D es igual a la raíz cuadrada de, y entonces aquí voy a completar esta relación matemática y la elevo al cuadrado más esta relación de signos iguales de suma, visto el signo de ambos, menos 2 menos 4 daría menos 6, menos 3 también nos daría también menos 6. Entonces la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de, ahora sí, colocamos aquí, nos daría menos 6 al cuadrado, es menos 6 por menos 6. Es un valor negativo, pero siempre que está elevado al cuadrado daría positivo. Y aquí también nos daría menos 6 por menos 6, entonces daría 36. Y entonces aquí tendríamos que la distancia entre A y B sería la raíz cuadrada, vamos a dejar ahí enunciado, la raíz cuadrada de 72, que sería en este caso la suma. ¿Listo? Aproximadamente, entonces ahí sí nos encontramos, entonces, por ejemplo, 8 por 8, 64, entonces sería 8, algo, estaría como aquí aproximadamente, la distancia sería 8, aquí con la raíz cuadrada, 8,48. Será la distancia, 8 unidades, 48. Eso que estamos viendo entonces aquí en pantalla en este momento sería cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces nos hablan de qué puntos. Si nos dijeron la distancia entre A y D, perdón, será igual a la misma distancia entre D y A. Aquí puse B y es D. Entre A y D es la misma distancia entre D y A. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente definir quién va a ser el punto de partida, quién es el punto de llegada, hago la diferencia precisamente pues, de los puntos. Entonces, entre dos puntos puedo calcular qué distancia hay entre esos puntos. ¿Alguna preguntita que tenemos acá? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien, profe. Listo, Beli, gracias. Gracias. Así como podemos ubicar los puntos, entonces resulta que también podemos, entonces, en ese plano cartesiano, ahora identificar algunos elementos especiales. ¿Cuáles?
El elemento aquí especial, aparte de hablar de puntos, se llama vector. Entonces, en sí, ¿qué es un vector? Entonces, antes de empezar precisamente aquí con el ejemplo, yo voy a colocarlo un momentico por acá. Entonces digo, pues, tengo que definir precisamente primero qué es un vector. Entonces, un vector es un elemento operacional, y ese vector me termina a mí por definir algo muy importante. Y es que yo puedo decir, por ejemplo, a qué velocidad me desplazo, por ejemplo, digamos, en un auto. Entonces digo, voy a, no sé, 80 kilómetros por hora. Entonces me estoy desplazando. Y la pregunta es, bueno, sí, ¿y qué? ¿Y se desplaza? ¿En qué dirección? Entonces, un vector tiene precisamente algo que se llama la magnitud, pero algo también súper importante es que me tiene que decir que la dirección. Entonces, en esa magnitud, precisamente, pues es algo que cuánto mide, cuántas unidades se desplaza. La tormenta. Y en esa dirección, entonces me dice, obviamente, pues que cuál es esa posición que toma. Entonces, un vector se identifica por tener, entonces, precisamente, se identifica por letras mayúsculas. Se coloca este símbolo acá arriba, que es una flechita, para identificarlo. Ahí, entonces, hay vectores, precisamente que es importante definirlos respecto a su dirección. En física, ¿cuáles se utilizan? Por ejemplo, la aceleración, la velocidad, porque tienen dirección especial. Hay elementos que no son vectoriales. Entonces, cuando yo digo una magnitud como la rapidez con la que se desplaza un auto, digo la rapidez es simplemente la magnitud, pero cuando hablo de la velocidad, ahí me dice en qué dirección es que se desplaza. Entonces, los vectores son interesantes, pues porque me dicen que es un desplazamiento, que es algo que está pasando respecto a un origen y que tiene dirección. ¿Cómo se representa entonces ahora sí un vector? Entonces, en el caso, tengo el plano. Entonces, yo digo, vamos a definir entonces que ahora, entonces, por ejemplo, si este es el punto de coordenadas, aquí ya lo tenemos, puntos de coordenadas, leo el plano, sería menos 5, bueno, aquí me dio menos 5,5, ok. Ese vector, ¿cómo lo voy a identificar? ¿Qué tiene diferencia? ¿Qué tiene diferencia? Pues que resulta que el vector tiene esto. Va a tener un origen en el centro y va a tener algo que se llama una flechita. Miren acá. Entonces, lo que yo hago es que en el punto, que llamamos aquí, es el punto del plano cartesiano, ahí yo ubico la cabeza del vector. El vector es todo eso, es esa flecha. Tiene un origen, en este caso el origen coincide con el plano cartesiano, y tiene una dirección especial. Si habláramos de direcciones, por ejemplo, fuese espacial, digamos que tal que habláramos entonces aquí, por ejemplo, ese es el norte, digamos que ese es el sur, digamos que entonces ese es el oriente y ese es el occidente. Entonces uno dice, ok, entonces aquí tiene una posición, entonces en ese desplazamiento puede ser noroccidental o puede ser entonces occidental, precisamente en la relación. Entonces tiene una dirección exacta. Esa dirección exacta, entonces, se da respecto a un ángulo, una medición. Entonces me dicen, ok, o sea que no solamente un vector me dice qué tan grande es, si es extenso o no. Si, por ejemplo, si yo digo, oiga, y si pintar, por ejemplo, otro vector y lo ubicamos, entonces, por ejemplo, en una relación, como que colorcito, digamos acá, entonces dice, oiga, pues parece ser, mediante observación, que este vector C entonces tiene la posibilidad de reconocer que es un poco más extenso de la magnitud. Entonces, en este caso, de ese vector es mayor, parece ser, que en ese caso, digamos que el vector B. Colocarlo un poquitico para que nos dé coordenadas, listo. Sin embargo, si yo digo que ese es el vector C, digamos las coordenadas en este caso serían menos 8, 4. Tendré que comprobar para ver si es cierto que ese vector es más extenso que B, si es de mayor distancia. Sería la longitud, o sea, la magnitud es cuánto mide, qué tan extenso es el vector. Y la dirección es cuál es el ángulo. Entonces, en este caso, cuál será la relación precisamente del ángulo que lo referencia, entonces, respecto al horizontal, que puede ser desde el punto de partida en un ángulo positivo, desde aquí hasta acá, llamémoslo aquí, entonces, por ejemplo, alfa, o respecto a este ángulo, entonces precisamente que nos hace falta, ahorita lo podemos relacionar. Entonces, esa sería como la importancia precisamente de reconocer un vector. Entonces, un vector tiene magnitud y tiene dirección. ¿Cómo calcular entonces ahora sí la magnitud y la dirección? Bien, pero entonces vamos a
colocar precisamente esta relación. Entonces, ¿cómo calculo la magnitud? Entonces, la magnitud se relaciona para diferenciarlo entonces con dos barritas. Entonces, se coloca aquí la magnitud o la norma de un vector o norma. Así se conoce en algunos textos de álgebra. Magnitud o norma del vector. Entonces, se colocan entonces, aquí entonces, dos líneas en las cuales entonces encerrando precisamente así el vector para hablar de la norma. Ahí se habla entonces de la magnitud. Solamente me importa la magnitud. ¿Cuánto mide el vector? Y en esta relación, entonces es muy parecido a lo que estábamos precisamente mencionando ahorita. Resulta que, así como hablamos en las distancias de la parte pitagórica, acá también. Entonces, cuando yo relaciono los vectores, en ese caso, respecto al origen, respecto a los ejes, pues reconozco que tienen una relación aquí, entonces aquí posicional, que se da a partir de las componentes en X y en Y. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, que el vector B, aquí, dice, entonces forma un triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo, entonces hay unas componentes. Entonces, que cada una de esas componentes, por ejemplo, este ladito que hablamos de relación en X, tiene una medida, precisamente una relación posicional de 5. Entonces, es 5 unidades a la izquierda y el que está hacia arriba, otras 5 unidades precisamente hacia arriba. En ese caso, entonces, estamos entendiendo que las componentes, por Pitágoras, me dice que cada cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es esto, precisamente coincide con esta relación del vector. Entonces, aquí entenderemos que seguramente, entonces, la magnitud o esa norma siempre nos va a responder a una relación pitagórica, en la cual el vector es la raíz cuadrada, que es como si estuviera despejando, la hipotenusa al cuadrado es igual a, y aquí van cada una de las componentes precisamente elevadas al cuadrado. Entonces, la componente, en este caso, en X, vector al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Entonces, así es como hallamos precisamente la magnitud o la norma de un vector. Entonces, donde obviamente tenemos que reconocer quién es quién. Entonces, donde el vector, en este caso el vector V, es de coordenadas, entonces X1 y Y1. Necesito entender, pues, quién es quién. Entonces, miro las componentes, las elevo al cuadrado, las sumo y hasta sacar la raíz cuadrada, esa será la magnitud. Entonces, en el caso, por ejemplo, de eso que nos plantean aquí, precisamente acá, les vamos a hallar la magnitud, en este caso, siguiendo esta relación. Entonces, del vector, por ejemplo, B que está acá, entonces magnitud entonces de B. Entonces, si el vector B es el vector, no así con el color que tenían, que está en el plan. Si B es el vector de coordenadas, entonces dice que es menos 5 en X y 5 en Y. Entonces, vamos allá precisamente su magnitud. Pues su magnitud sería, entonces, coloco las dos líneas para hablar de norma, de magnitud. La magnitud del vector B es igual a la raíz cuadrada, con esta relación. Entonces, de cada componente elevado al cuadrado. Entonces, de la primera componente, menos 5 elevado al cuadrado, más ahora la segunda componente, en este caso que es positiva, 5 al cuadrado. Se recomienda cuando las componentes son negativas, colocarlas dentro de un paréntesis, pues para que sea mucho más observable la relación matemática que estamos haciendo elevado al cuadrado, en la cual pues todo da positivo. Entonces, en este caso sería la raíz cuadrada de, entonces 25, menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5 da 25, y 5 al cuadrado, pues 25 también. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto sería igual a la norma del vector B, sería igual a la raíz de 50. Entonces, esa raíz cuadrada, en este caso, entonces raíz cuadrada de 50, cerca del 7 por 7, 49. Entonces, la magnitud, en este caso, del vector B es aproximadamente 7, coloquémoslo aprox, porque no vamos a dar todos los dígitos decimales, aproximadamente 7,07. Listo. Entonces, esa es la magnitud. ¿Cuánto mide el vector B? Según esta relación, 7 unidades, 7,07, un poquitico más de 7 unidades. Con la misma característica, pues para determinar
¿Cuál podría ser entonces ahí sí la magnitud del vector A y en este caso el vector B respecto al vector C? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar. Aquí ya el vector C, este vector C sería que de coordenadas ya cambiaríamos. Entonces sería de relación menos 8,4. Entonces aquí cambiamos estas relaciones, calculamos estos valores, ya no solamente es el vector, ya no es vector B, ahora es el vector C. ¿Cuánto mide? ¿Qué tan extenso es el vector C? ¿Cuál es su norma o su magnitud? Entonces tendríamos que, bueno, aquí ya esos valores serían entonces positivos, en este caso negativo también para menos 8 al cuadrado, componente en X, más 4 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64 positivo, 4 por 4, 16, 64 más 16, 80, y más o menos 9 por 9, 81, o sea que esa raíz de 80 tendríamos como 8, algo, y aproximadamente es 8, digamos 90, 94. Entonces, si nos preguntaran cuál de los dos vectores, el vector B o el vector C, es de mayor magnitud, extensión o norma, diríamos que entonces en este caso el vector C, cuya magnitud es 8,94 unidades. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una relación, pues, que simplemente con ayuda del teorema de Pitágoras aplicado, podemos calcular entonces qué tan extenso o cuál es la magnitud o la norma de un vector. Bueno, pues aquí cuando hablamos de la relación de la magnitud, pero hemos mencionado otro elemento importante de los vectores, y era la dirección. Entonces, ¿cuál es la dirección del vector? Pues en este caso, pues aquí un poquitico, resulta que la dirección como tal, la dirección, que es el otro elemento importante, la dirección del vector, está bajo una relación como es un triángulo rectángulo. Entonces, estábamos hablando precisamente de una posición. Voy a borrar un momentico aquí Un momentico, voy a borrar este que está aquí. Bueno, esta relación que tenía yo aquí del ángulo, entonces estaba respecto al eje X positivo. Quisiéramos hablar de esta relación respecto a este eje. Entonces, si está en el segundo cuadrante, ¿cuál sería el valor de este como tal, este ángulo? Pues llamémoslo en este caso el ángulo teta. Entonces, al hablar de esa relación, entonces existe aquí la relación, la posibilidad de recordar el teorema de, entonces lo que son las razones trigonométricas, asociadas al teorema precisamente del triángulo, donde si este es el valor de en X y este es el valor en Y, este X chiquitico es el cateto, se llama adyacente. Y esta Y chiquita, que es una Y curvita, no es la del eje, sino es una Y curvita, una componente, ese X1, digamos que este es el Y1, este es el X1. Entonces, habíamos hablado de catetos, cateto adyacente, que está junto al ángulo, cateto opuesto, que está frente al ángulo. Entonces, hay una razón trigonométrica que nos habla de la tangente. Nos dice que la tangente en un triángulo rectángulo, porque solo se aplica para triángulos rectángulos, la tangente de un ángulo sería igual al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es la componente en Y, es Y1 sobre el cateto adyacente, sobre X1. Esa se llama la razón trigonométrica asociada a un triángulo rectángulo de la tangente. Entonces aquí nosotros vamos a entender que cómo hallar ese ángulo. Es como si tuviéramos que despejar precisamente este ángulo teta, cuya relación está dada pues por esa razón trigonométrica. Entonces para despejar ese teta, ese ángulo como tal, lo que se hace es la operación, se llama la cotangente. Entonces, en este caso es como perdón, la cotangente, no, sino el arcotangente. El arcotangente es como la relación inversa precisamente de la tangente, que en la calculadora se maneja como el a la menos 1, el arcotangente. Corrijo, arcotangente. Entonces aquí, ¿qué significa arcotangente? Es simplemente como despejar el ángulo haciendo uso en la calculadora de la tecla, entonces tangente a la menos 1. Entonces, si en sus calculadoras científicas, ustedes pueden relacionar, están las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, en el teclado, en la parte entonces superior, que está sobre lo que tiene que ver el tablero de la calculadora, o si la tienen entonces digital, entonces ahí, por ejemplo, aquí en internet, entonces esa se activa tangente a la menos 1 como el arcotangente, como la inversa de la tangente.
Entonces, con esta relación matemática podemos encontrar cuál es el ángulo que en ese caso se formaría precisamente respecto a un vector. Con esa relación vamos a colocarlo entonces, aquí. Entonces, por ejemplo, vamos con la dirección. Entonces, aquí, la dirección, queremos mirar cuál sería la dirección del vector B, entendiendo entonces que esa relación, entonces nos dice que el ángulo se calcula como el arco tangente, tangente a la menos 1, de, en este caso, y1 sobre x1. Entonces, esta relación será igual a tangente a la menos 1, arco tangente de y, la componente en y, la componente en y. En este caso, pues coinciden los valores 5 sobre, entonces aquí la componente en x, que sería entonces menos 5. Menos 5. Entonces, al hacer la relación, entonces tendríamos que esto sería igual a tangente a la menos 1 de 5 sobre menos 5. Entonces, tendría que calcular precisamente esa relación de tangente a la menos 1. Entonces, aquí se utiliza mucho el paréntesis, como está escrito, que usted haga uso de la calculadora científica, tangente, entonces con el shift tangente, y se activa cuando se aplica la tecla shift, activa esa tangente. Recuerden que estamos hablando de activarla. Entonces, aquí en calculadora, entonces en la calculadora se activa con la tecla shift. Ese shift, y después si viene la tecla que usted coloca tangente. Y ahí está activando el arco tangente. Entonces, shift tangente, en este caso, por ejemplo, pues de menos 1, nos aseguramos precisamente que esté bien ubicado precisamente la calculadora en el modo que es, y en ese caso nos daría menos 45 grados, menos 45. La calculadora debe estar en modo DEC, mode, y se utiliza con una DEC. ¿Listo? No que estén radianes ni radianes, sino en DEC, que es el sistema decimal. Entonces aquí lo que estamos hablando precisamente es de cómo calcular ahora la dirección. Entonces, ese ángulo que muy seguramente si yo lo hago referenciar, entonces voy a ahorrar acá un momentico, si yo lo referencio, me está diciendo que este que está aquí, voy a cambiar aquí sus valores, este que está aquí sería el ángulo teta, es el menos 45. La pregunta es, ¿y por qué nos dio negativo? ¿Por qué el menos? ¿Qué significa ese menos? Entonces aquí la consideración del menos es por el sentido en el cual se hace la medición. Se mide, en ese caso, en el sentido de las manecillas del reloj. Las manecillas giran en ese sentido, giran así. Entonces, en trigonometría se habla de esa relación espacial cuando los ángulos se mueven en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que el ángulo es negativo. Cuando el ángulo entonces se establece en contra de las manecillas del reloj, se dice que el ángulo es positivo. Para recordar un poquitico esa parte, entonces posicional. Entonces aquí lo que se nos está hablando, entonces de esta relación es que este es un ángulo negativo. Se mide entonces en contra de las manecillas del reloj, en este caso con las manecillas del reloj, y nos daría menos 45, con las manecillas, menos 45. Ese es el ángulo de 45 grados. Si quisiera saber cuál es su relación, entonces, por ejemplo, aquí complementaria, pues este ángulo, llamémoslo alfa, sería igual a 180 grados, que es todo, como si estuviese completico todo esto 180 grados, y a 180 grados le quitara, entonces, el ángulo, en ese caso, por ejemplo, que nos dio de 45 grados. Entonces, en ese caso, pues uno diría que lo que tenemos que hacer es una relación, y aquí encontraríamos que muy seguramente ese alfa, que es el complementario, aquí mide 135 grados. Pero en ese caso es para hablar de la dirección del vector. Entonces, si él se lanza un cohete, se lanza un misil, se hace un lanzamiento de un objeto pues, con una dirección especial, entonces esa dirección está enmarcada entonces por la posición, pero sobre todo por el ángulo con el cual se hace el lanzamiento. Entonces, aplicando la misma relación, entonces respecto, por ejemplo, a al vector, en este caso vector C, de coordenadas menos 8, entonces 4, en la misma relación, entonces entenderíamos precisamente que aquí el ángulo calculamos respecto a esa posición, pues digamos aquí sería alfa, para en este caso, o el teta sub 2, como queramos llamarlo. Entonces, si aquí lo llamamos como teta sub 2, que es el segundo ángulo, ese ángulo como tal, entonces, o dirección,
está definido, entonces, para repasar, entonces, como arco tangente a la -1 de la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Entonces, en Y es 4 sobre X, que es -8. Y aquí concluimos que entonces ese ángulo sería, pues en este caso, la arcotangente de -1/2, simplificando. Si quieren, ustedes lo hacen la simplificación, o -0,5. Entonces, ese shift tangente, abrir paréntesis para trabajarlo así, o colocarlo como el -0,5, como ustedes gusten. Entonces, estaría que el ángulo, en este caso, teta, sería tangente de la -1 de -0,5, y esto nos da una relación de un ángulo de -26,56. Ese sería como el ángulo como tal. Bueno, entonces aquí estamos hablando que ese ángulo también nuevamente, como en el caso anterior, es negativo porque se hace una relación, entonces en el segundo cuadrante, partiendo del eje X al costado izquierdo, y va con las manecillas del reloj. Por eso es que es negativo, porque va con las manecillas. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta de magnitud, de norma, de un vector? Todo claro, profe. Bien, gracias. Listo, perfecto. Entonces ahí seguimos avanzando. Esa parece que es sobre todo en R2 para que podamos generalizar. Entonces, así como teníamos precisamente un vector lo podemos ubicar. En este caso tendríamos ese vector -5,5, que estaba aquí, por casualidad. Teníamos entonces aquí este ejemplo que nos plantea en el texto, -5,5. Dice, si yo lo ubico, entonces tengo una posibilidad también de hacer algo con los vectores. Es que si esto, aquí me queda un poquito por... Listo, esa configuración. Si ese es el vector B, que dijimos que era de coordenadas, entonces -5,5. Entonces también tengo la posibilidad de ese vector afectarlo con, entonces, algo que es una multiplicación para ampliar el vector o para reducirlo. Puedo contraerlo o puedo entonces amplificar. ¿Qué significa entonces, por ejemplo, contraerlo o mover como tal o modificar la magnitud del vector? No la dirección, sino que yo quiero, entonces, de alguna forma, como ampliar la magnitud. Solamente puedo ampliar o reducir, en este caso es contraer, la magnitud de un vector. Entonces, esa magnitud, porque si yo le cambio ya la dirección, lo muevo un poquitico, ya deja de ser el vector. La idea es que sobre ese mismo vector, ¿cómo lo amplío? ¿Cómo contraigo la magnitud? Pues para ello lo que se hace es multiplicar, así como lo hacíamos con matrices. Tomo precisamente un escalar, el que yo quiera, un número cualquiera, y ese número cualquiera multiplique como tal, en este caso, al vector. Entonces, si yo digo que quiero multiplicar, entonces en este caso, al vector por un número, entonces en este caso, donde digo que ese numerito es un número real, digo que lo voy a afectar de alguna manera. Entonces, si yo establezco, por ejemplo, que B es el vector de coordenadas, digamos que de forma general x1, y1. Entonces, decir que voy a multiplicar alfa por el vector v significa que esto es como alfa por x1 y alfa por y1. Entonces, alfa x1, alfa y1. Lo que estoy es multiplicando un número por ese valor. Entonces, en este caso, entonces puedo multiplicar por un número que me extienda como tal el vector o que me lo contraiga, o sea, que lo amplíe o lo contraiga. Según el ejemplo, nos dicen que si uno tiene el vector de coordenadas -5,5, el que está en el plano cartesiano, y se efectúe y grafique. Aquí nos habla de la relación de un medio del vector B. Estoy tratando la flechita aquí. Un medio del vector B. Ese un medio del vector B, que está aquí como relacionado, implica entonces multiplicar a un medio por las coordenadas, en ese caso, del vector B, que son -5,5. Entonces, hacer la distributiva, esto nos daría pues un medio por -5, pues -5 medios. Y ahora, y un medio por 5, pues nos daría 5 medios positivos. Entonces, multiplicamos. Entonces, entra a multiplicar el escalar. Ese numerito entra y multiplica cada componente del vector. Ahora, pues, si graficáramos como tal, este vector que se llama así, un medio del vector B. Cuando digo un medio es como la mitad del vector B. Vamos a mirar entonces si eso es cierto. Entonces voy a tomar otro colorcito, voy a entonces a graficar qué significa eso.
¿Quién es en el plano cartesiano? ¿Cómo ubico la coordenada menos 5 medios? Aquí necesito entonces basarme en las expresiones decimales. 5 dividido entre 2. La expresión decimal que se asocia a esto es menos 2,5 al dividir 5 entre 2. Y la expresión decimal, en este caso de 5 medios, es 2,5 positivo. Entonces, cuando yo ubico esas coordenadas menos 2,5, entonces menos 2,5 en X, 2,5 en Y, estoy hablando de posiblemente esta coordenada. Entonces, lo que estoy haciendo es que el vector, un medio del vector B tiene la misma dirección. ¿Sí? ¿Listo? Solamente que su magnitud va a estar dada precisamente a la mitad. Entonces, aquí, ese vectorcito que estoy colocando aquí como con naranjita, me dice que es un medio del vector, es la mitad del vector. Este es el vector un medio del vector B. O sea, la mitad. Entonces, cuando ya lo observo ahí en el plano cartesiano, digo, ok, sí, parece ser entonces que es la mitad. Lo que muy seguramente estamos entonces identificando es que si el vector, entonces, por ejemplo, el vector B medía 7,07, entonces aquí la relación obviamente es entender que la mitad de ese vector puede estar valiendo entonces 3,5, lo que sea, que aquí podemos calcular entonces cuál será la magnitud para comprobarlo, quién es la magnitud de la mitad de ese vector B. Y según esto, hemos hablado que eso era la raíz cuadrada de, en ese caso, de cada componente, lo que estábamos haciendo las magnitudes de cada componente elevado al cuadrado. En este caso. Aquí una componente es positiva, la otra es negativa. Entonces una componente es menos 5 medios o 2,5 negativo, como ustedes gusten. Y aquí la otra componente es 2,5. Entonces ese 2,5 elevado al cuadrado nos tiene que, esto es igual a la magnitud del vector de la mitad. Entonces un medio del vector B, la magnitud, es la raíz cuadrada de, eso nos daría 2,5 al cuadrado, entonces daría 6,25 más, este también nos daría 6,25, entonces en este caso, positivo, y entonces ambos nos darían en esta relación, entonces la mitad, vamos a ver, en medio del vector B, que será igual a la raíz cuadrada de 12,5 y la raíz cuadrada de ese valor, entonces, eso es igual a, lo tengo aquí, la norma será igual a 1/2, o sea, la mitad del vector B es la raíz cuadrada que sería igual a 3,53, que es precisamente la mitad precisamente del vector B, la magnitud. Entonces, cuando me dicen que multiplico un escalar precisamente por el vector, multiplicar al escalar por, precisamente por el vector, implica que modifica, amplificando, contrayendo precisamente las componentes, pero el ángulo es el mismo. O sea, vamos a comprobar que está en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo del vector de un medio de B tiene que ser el mismo ángulo, en este caso de menos 45, o sea, tiene que dar el mismo ángulo. Se conserva la dirección. Lo que está aquí afectando precisamente es como tal la magnitud. Hasta aquí, ¿preguntas sobre la magnitud cuando multiplicamos un vector por un escalar? ¿No? Bueno, acá hay otra relación, entonces para poder complementar esta relación del R2, y es que se habla de algo que se llama el vector unitario. Entonces, pues es un elemento en los vectores que es como el módulo, se habla así, el módulo de los vectores. Entonces, ese vector unitario, pues es tal vez el que siempre se asocia a todos, precisamente a todos los vectores, coloquémoslo aquí, sí, en el título, vector unitario. Entonces, ¿por qué el término y qué es lo importante de ese vector unitario? Pues es importante porque es la unidad, en ese caso es la magnitud de ese vector, pues mide 1. Ok, entonces el vector unitario tiene algo particular y es que su magnitud siempre debe dar 1. La magnitud es 1. Entonces, a cualquier vector, yo siempre voy a poder hallar precisamente su vector unitario asociado. La magnitud es siempre 1. Esa es la relación aquí importante. Entonces, ¿cómo se halla precisamente ese vector unitario? Entonces,
es, si yo tengo el vector precisamente X, entonces para cualquier vector XY, entonces aquí, entonces si yo ubico un vector cualquiera, resulta que a ese vector, entonces en una dirección especial, plantémoslo, digamos acá, que tiene una magnitud específica, ese es el vector V. Yo a ese vector V le puedo asociar siendo V cualquier vector de coordenadas, precisamente X, X1, Y1. Para cualquier vector que yo ubique, en ese caso en R2, puedo encontrar su vector unitario de tal forma que precisamente la magnitud del vector que esté aquí, coloquemos con otro colorcito que no se nota, puede ser un azul aquí, un azul oscuro. Este, que estoy ubicando en el plano cartesiano, es el vector unitario asociado a. El vector unitario asociado al vector, entonces tiene magnitud 1. Entonces el vector unitario, entonces U asociado a ese vector, que en algunas notaciones se utiliza así. Entonces el vector unitario. Entonces la magnitud del vector unitario es 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, que encontrar, se llama, como el concepto lo menciona, es normalizando un vector. Normalizar es como hallar la magnitud del vector unitario. Normalizar es encontrar precisamente la relación de la magnitud, pero entonces enfocada para encontrar, entonces, encontrando el vector unitario. Entonces, aquí vamos precisamente a relacionar eso. Vector unitario. Entonces, para cualquier vector, yo voy a encontrar su vector unitario asociado. En el ejemplo que estamos planteando nosotros, pues digamos, de ese menos 5,5 que ya hemos hecho modificaciones con escalares. Entonces, ahora, si quisiéramos entonces, de alguna manera, pues ubicar precisamente pues ese vector, entonces aquí vamos a ubicarlo. Entonces, de coordenadas estamos hablando de menos 5,5. Ese vector ya tengo la dirección, ya tengo la magnitud, ya sé que su magnitud es 7,07, que su dirección es menos 45. Ahora queremos que a ese vector B, pues queremos encontrarle, asociarle precisamente el vector unitario. Entonces, ese vector unitario, ¿cómo lo hallamos? Entonces, el vector unitario, precisamente es el vector asociado al vector B, así súper chiquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la relación, y lo colocamos, es tomar las coordenadas del vector, entonces en este caso tomo las coordenadas del vector B, y entonces tomo el vector B y lo divido entre la magnitud del vector B. Eso es lo que dice precisamente el vector unitario. Tome el vector B y divídalo entre la norma. Entonces vamos a mirar, ¿cómo así? Entonces, en este caso, el vector unitario que es asociado, en este caso el vector B, que vamos a comprobar que mide 1, es, tomo las componentes del vector B. Las componentes son menos 5,5. Ese es el vector B, menos 5,5. Aquí está. Menos 5 en X, 5 en Y. La magnitud del vector B ya la hallamos. Ahorita la encontramos. Es aproximadamente raíz de 50, 707. Digamos que la colocamos aquí como la raíz de 50, porque ya la habíamos hallado. O el 7,07. Entonces, en ese caso, ese vector unitario asociado al vector B se va a poder descomponer algo que se llama la regla del recíproco. Es decir, que yo lo que puedo hacer es que ese raíz de 50 entra, como hicimos ahorita por el escalar, entra afectando las componentes del menos 5 y el 5, y ese raíz de 50 que estaba dividiendo, pues entra obviamente a afectar como un escalar a cada una de las componentes, entonces en este caso del vector. Entonces quedaría como menos 5 sobre raíz de 50, 50 componentes, 5 sobre raíz de 50. Y ahí ya encontraríamos precisamente, pues si queremos hallarlo, pues tendríamos que esa relación aquí, entonces el vector unitario asociado a ese vector B, entonces puede estar la relación aproximadamente, entonces de menos 5 sobre, entonces aquí 5 sobre la raíz de 50, entonces en este caso negativa, nos daría menos 0,7 menos 0,70, como si raíz de 2, y aquí nos daría, entonces aquí positivo 0,70. Vamos a ver para que aquí no nos ponamos con tantas comas, pero tomémoslo como un punto. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí nosotros ahorita como identificando, relacionando? Entonces, que al hacer la relación precisamente de cada una de las componentes, en ese caso, y dividirlas entre la norma del vector, entonces ahí nos daría precisamente una relación. Son las componentes del vector, dice que es menos 0,70. O sea, si yo lo quiero ubicar, entonces aquí voy a hacerlo un poquitico más, voy a acercar, entonces menos 0,70. Entonces, es aquí una relación menos 0,5, menos 0,7 y 0,70 hacia arriba positivo. Estoy diciendo que más o menos aquí quedaría ubicado en las coordenadas. Este pequeño vector sería el vector unitario asociado al vector B. Y que este vector unitario, su magnitud es 1, ese pequeñito. Entonces dice, ok, entonces que si comparo esa relación de ese vector unitario pequeñito respecto al vector B, pues que me tiene que dar 1. ¿Cómo comparar, o sea, cómo demostrar precisamente que esa relación es cierta? ¿Cómo hacer? Entonces, en este caso, para comprobarlo, entonces aquí comprobando precisamente que ese sea el vector unitario, comprobando que este U asociado al vector B de coordenadas, entonces en este caso que las hemos encontrado aproximadamente menos 0,70 y 0,70 aproximadamente, o menos 5 raíz de 5 sobre raíz de 50. Entonces aquí lo que hacemos es que es con la magnitud, que vamos a ver la magnitud. Entonces la magnitud de este vector, del vector U unitario respecto al B, es, entonces decimos que eso es las barras para hablar de magnitud de ese vector unitario asociado, será igual a la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado y su suma. O sea, aquí sería de menos 0,70, acá sería 0,70. Entonces hallamos precisamente esos cálculos, el vector unitario, la magnitud, con la raíz de. Entonces aquí estamos diciendo que ese es el vector U, menos 0,70. Entonces en este caso, elevado al cuadrado, nos daría como menos 0,5. Ahí lo estoy colocando aquí, me ayuda 0,49, nos da más o menos, aproximadamente, porque yo he limitado la expresión decimal, eso nos Sí, daría creo como que 0,49. 0,49. Listo, gracias, Meli. Más, aquí otra vez 0,49. Listo. Y eso nos daría más o menos ¿cuánto? 0,98. Esto aproximadamente, muy bien. Esto es una prox porque yo estoy trabajando esas 5 sobre raíz de 50, pues estoy como que definiendo o quitando muchos dígitos decimales. Eso nos daría 0,98 y la raíz aproximadamente de esa magnitud es, ¿listo? ¿Cuánto nos da más? 0,989, profe. Listo, muy bien. Entonces, esto nos da aproximadamente 0,9899. Ok. Esto es aproximadamente 1. ¿Por qué no nos dio exactamente 1? Porque yo hubiese tomado mejor esta partecita, con esta forma, entonces número real, 5 sobre raíz de 50 y lo elevo al cuadrado y ahí efectivamente me da 1. Como tomé solamente una parte de su expresión decimal, ahí es donde estoy cayendo en el error de no tener ese valor exacto. Si lo hubiéramos tomado, como les estoy diciendo, entonces, con el valor, en ese caso, por ejemplo, que se ve súper bonito, de menos 5 sobre la raíz de 50, y esto lo elevo al cuadrado, más 5 sobre la raíz de 50, aquí, así, fijo, acá sí nos hubiese dado, entonces, el 1. Ya lo vamos a ver por qué. Aquí es el cuadrado, aquí es el cuadrado, y una vez repasamos. Entonces, esta es una forma precisamente, pues, precisamente de practicar cómo verificamos o cómo encontramos un vector unitario asociado a cualquier vector y que aparte de eso, pues estamos aquí repasando también lo que son las operaciones matemáticas, estamos asociando algo que estamos viendo hoy en R2 en este momento, magnitud de vectores, cuánto miden los vectores, un vector unitario, un vector que se amplía, un vector que se contrae, asociado a cualquier vector. ¿Qué tendríamos entonces acá, por ejemplo, que es una raíz cuadrada? Este 2 que se eleva al cuadrado a menos 5 sobre raíz de 50, eso es como tener menos 5
hay una distributiva por la propiedad de la radicación, y es como tener aquí el raíz de 50 al cuadrado, y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Listo, aquí yo lo coloco, es al cuadrado, aquí va el cuadrado, este raíz de 50 al cuadrado, aquí una propiedad de la radicación es que se distribuye el exponente para cada uno de los elementos, en ese caso, y de la potenciación para los elementos del número racional. Aquí lo que tenemos es que esta es la raíz cuadrada de, arriba nos daría 20, menos 5 al cuadrado daría 25, 5 por 5, 25 positivo. En la parte del denominador, ese 2 que está ahí, exponente, entonces simplifica con la raíz cuadrada, una propiedad de la radicación, y quedaría solamente el 50. Aquí lo mismo, más 5 al cuadrado nos daría el 25 sobre, aplicando propiedad de la, en este caso, de la radicación, este 2 se simplifica con esta raíz, porque tienen el mismo, una relación de x elevado a la, en este caso m sobre n se dividen, entonces se simplifica en este caso y no tienen que ser divisiones, nos tienen el mismo 50, y en este caso tendríamos que esto sería igual a la raíz, que hacemos suma, entonces aquí de relaciones homogéneas, es igual denominador, o sea que esto es abajo del mismo 50 y sumo los de arriba. Entonces, como son homogéneos, entonces 25 más 25, entonces me daría 50. Y 50 sobre 50 me da 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces, cuando trabajo con números reales como tal, las respuestas sí son exactas, porque pues estoy trabajando precisamente con las expresiones, y mis simplificaciones pues son como mucho más concretas. Pero si yo trabajo con expresiones decimales, ahí estoy omitiendo cierta información. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es pues como identificar que aquí hago aproximaciones. Entonces en este caso hago aproximaciones. Y es aquí sí encuentro el valor exacto, obviamente, y compruebo que es, en este caso pues me daría el vector unitario, o sea, el de magnitud 1. Bien, entonces esto que estamos aquí es la parte algebraica. Yo sé que dicen, bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Siempre estamos haciendo raíces cuadradas para comprobar magnitudes, que eso es lo que estamos como corroborando. Hablando de una definición, entonces, de un vector unitario, que es un vector que se asocia a todo vector cuya magnitud de ese vector unitario pues tiene que ser 1, como lo vemos aquí en pantalla. Si este era el vector B, a todo vector se le asocia el vector unitario. ¿Qué hay que hacer? Entonces, para encontrar ese vector unitario, coger las componentes del vector que nos dan y dividirlo entre la magnitud del vector original. En ese caso, usted raíz de 50 salió porque ya lo habíamos hallado, la magnitud del vector ya la habíamos hallado en este caso, y nos había dado raíz de 50 o 7,07. Por eso es que en este caso pues, fue como más, mucho más sencillo como tal. Bueno, para terminar esta partecita de, de R2 y poder hallar precisamente pues lo que tenemos que ver con ángulos y relaciones aquí en vectores, hay algo que se llama el producto entre vectores. Es un producto punto que lo practicamos en nuestro primer corte, cuando hablamos en presente de matrices, de una relación de puntos, de combinaciones lineales. Entonces, eso que estamos viendo aquí, precisamente es esto, es una combinación lineal. Y en esa combinación lineal, lo que hacemos es reconocer que hay una relación de componente a componente. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, si tengo dos vectores, aquí está muy chiquito, está muy chiquita. Si tengo dos vectores, sé que el vector U de coordenadas, entonces, por ejemplo, A1, B1, y en ese caso UB, que es el siguiente vector de coordenadas, entonces A2, B2. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es identificar que yo puedo hacer una combinación lineal que se llama el producto punto. Entonces, puedo establecer entre ellos una relación. Esa combinación lineal, entonces, se llama así, producto punto, es un puntico en la mitad entre ellos. Y entonces lo que establecíamos nosotros en esa parte de las combinaciones lineales es que era precisamente componente a componente. Si tengo aquí un vector U, vector V, entonces lo que hago es multiplicar primera componente con la primera componente del segundo vector, y en ese caso, por ejemplo, esa es segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Eso es lo que tenemos nosotros acá, una combinación lineal. Entonces, en esa combinación lineal identifico que puedo establecer en orden. Entonces, si yo tengo dos vectores,
entre esos dos vectores puedo efectuar un producto punto. Ese producto punto me dice, en ese caso, cuál es la relación entre ellos, qué ángulo se forma entre ellos, que eso es lo que vamos aquí a relacionar. Entonces vamos a colocar aquí dos vectores y la idea precisamente de esa relación, esa combinación lineal, es establecer, bueno, qué ángulo se forma entre ellos. Entonces ya no estamos solamente hablando de vectores así suelticos, sino que ahora los vamos a comparar. Entonces comparo un vector con el otro. Entonces aquí vamos a colocar un ejemplo. Entonces sean nuestros vectores. Entonces, por ejemplo, U de coordenadas. Entonces, por ejemplo, 3,4. Y nuestro vector V de coordenadas, en este caso, por ejemplo, menos 1,5. Vamos a colocarlos allá. Vamos a ubicarlos en el plano. Vector U, 3,4. 3 desplazamiento horizontal y 4 después hacia arriba. 3,4. Este es nuestro vector U. ¿Ok? Nuestro vector V de coordenadas menos 1 en X y 5. Entonces, ponete relación acá. Y un poquito más por acá. Menos 1 y 5. Esto no nos queda. Perfecto. Entonces aquí, menos 1 y 5. Entonces, ese vector, entonces los dos vectores entre sí, pues uno dice, bueno, ¿qué relaciones se establecen? Vamos a mirar entonces qué sucede si entre ellos efectuamos un producto punto. Ese producto punto es una combinación lineal. Entonces, empezamos. Entonces, ¿qué resulta de ese producto punto? Entonces, ese producto punto de U con el vector V. Listo. Vamos a mirar entonces qué se establece. Entonces, la primera relación, entonces quiere decir que entonces voy a multiplicar, entonces en este caso, vamos con otro colorcito. Listo. Entonces, primera coordenada con primera coordenada. Entonces establezco que esto es 3, entonces primera componente, o la primera componente del segundo vector, más, entonces en este caso, más, ahora la otra relación, entonces, por ejemplo, entonces segunda componente con segunda componente. Entonces aquí, más 4 por 5. Y en este caso 3 por menos 1, entonces daría menos 3 más 5 por 4, 20. Aquí la relación es de, en este caso, de 17. Signos contrarios se restan y coloco entonces el signo del mayor. Entonces, esta combinación lineal nos está diciendo es que relacionemos las componentes de los vectores, componente a componente, 3 por menos 1, menos 3, 4 por 5, 20, y que después efectuemos en relación esa suma. En una combinación lineal, recuerden que lo que hacíamos era precisamente como expresarlo como si fuese un polinomio, donde relacionábamos las operaciones entre esos elementos. Y ese es el producto punto. Es el producto punto entre U y V. Es un número, es un escalar, es un número como tal. Nos da un valor numérico. ¿Cuánto? En este caso, 17. Esa es una relación matemática que nos puede establecer más adelante una relación entre, que significa precisamente pues, esa relación de los vectores. Pero ¿por qué es importante precisamente ese producto punto? Porque entre ellos me dice, entonces, ¿cuál es el ángulo comprendido entre ellos? Pues cuando hablamos precisamente del ángulo entre vectores, en ese ángulo entre vectores, establezco una relación importante y es que ese ángulo me dice precisamente qué tan separados están o tan relacionados están espacialmente esos vectores. Entonces aquí la relación matemática está dada por esta expresión. Entonces si yo lo tengo, entonces si ya tengo por ejemplo aquí que este es mi ejemplo del vector, entonces del producto de U por, en este caso, por V. Entonces mi relación aquí me establece que el producto, que se llama así, el ángulo del producto punto, entre esos vectores se calcula de la siguiente manera. Entonces tengo los dos vectores ubicados. Quiero saber cuál es el ángulo que los define, que los separa. Pues en ese caso, ese ángulo que los define, ese ángulo que los separa, es esta relación. A ese ángulo, entonces se le conoce como, entonces, en este caso, por ejemplo, teta. ¿Listo? Ángulo entre ellos. Para calcular el ángulo entre ellos, en este caso, entonces lo que se hace es simplemente como reconocer, entonces, que yo tengo el producto punto, voy a poner este aquí. Entonces voy a poner un momentico aquí,
el producto punto entre ellos. Esto que está enunciado es que el coseno del ángulo entre ellos es, haga el producto punto entre ellos y divida eso entre un producto normal, ese es un producto normal, de las normas. Entonces, ok, pero aquí tenemos lo mismo, coseno del ángulo, aquí coseno del ángulo. Así como hicimos nosotros ahorita cuando hablábamos de la dirección de un vector y lo despejábamos con la relación, recordando, por ejemplo, que lo hacíamos entonces aquí, con tangente a la menos, con la arcotangente, en vez de hablar entonces aquí de coseno, vamos a hablar de coseno a la menos 1. Entonces, ¿cómo así? Pues porque este ángulo, ya despejándolo, este ángulo teta, puede ser hallado como el arcotangente. ¿Cómo así arcotangente? Sí, como arcotangente, no, perdón, como arcocoseno, perdón, como coseno a la menos 1 de todo lo que está acá. Coseno a la menos 1 del producto punto de estos dos vectores, aquí los vectores, ¿listo? Sobre la norma, el producto de esas normas, ¿listo? Entonces aquí está la norma del vector U por la norma del vector V, pero ese por es un producto normal, no es un producto punto como estamos viendo ahorita. Entonces, hallar el ángulo entre esos dos vectores significa eso, entonces vamos a hallarlo. Entonces, en este caso, según nuestro ejemplo, entonces teta, el ángulo entre ambos vectores es entonces, el arco coseno, me confundo ahora con arco tangente, no, arco coseno de U, entonces el producto punto de U por V, que ya lo hicimos. El producto punto de U por V es 17, es un número. Entonces colocamos, a esto ya nos dio 17, lo habíamos hallado, sobre, en este caso nos están diciendo, ya tenemos, en este caso, el producto punto, pero parece ser que no tenemos, en este caso, la norma de U ni la norma de V. Pues aquí necesito hallar entonces la norma de U, y después la multiplico por la norma de V, que no la tengo lista, entonces vamos a hallarlas. Listo, la norma de U, aquí es un puntito, pero sencillito, por la norma de V. Entonces voy a hallarlas. ¿Quién será entonces? Vamos a aprovechar ese espacio. Entonces, ¿quién será la norma? Entonces, la norma del vector, en ese caso, del vector U. Entonces, la norma del vector U, dijimos entonces que nos correspondía, es la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado y sumo como tal esas relaciones. Entonces, las componentes del vector U, dijimos que U es 3,4. U es 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Entonces, la norma de ese vector U es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, según esto, entonces la norma de nuestro vector U, la magnitud, cuánto mide, es la raíz de, en este caso, de 25. Entonces, aquí tenemos un valor exacto, tenemos una pieza cuadrada. Entonces, la magnitud de U es 5. La raíz cuadrada de 25, 5. Ya tengo una de las magnitudes. Tengo que la norma del vector U es 5. De la misma manera, entonces, la magnitud, lo pongo así para separarlo, en este caso, la magnitud del vector V, aquí vemos con el verdecito, el vector V, sería igual, entonces lo mismo, la aplicación de la raíz cuadrada pitagórica de cada componente elevada al cuadrado. La componente de V es menos 1 y 5. Entonces, menos 1 al cuadrado y 5 al cuadrado. Entonces, según esto, nos daría que entonces la norma del vector V es igual a la raíz cuadrada de, entonces, menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 1, 1, 5 al cuadrado que sería 25. Pues en este caso, tendríamos que este es el vector V. Entonces, la norma de ese vector V será igual a la raíz de 26. ¿Ok? Esto es de V, vector V, la norma del vector V. Y terminaremos, podemos dejar esa relación o calcular aproximadamente, aprox 5,09, 5 por 5, 25 es aproximadamente. Entonces, esto sería igual a la norma aproximada de 5,09, o podemos dejarlo como la raíz de 26, como ustedes gusten. A veces es mejor manejarlo con números reales, como se en cuenta ahorita. Listo.
es el valor de entonces, la norma. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Entonces aquí, como esos eran los dos datos que necesitábamos para completar, aquí, entonces θ sería igual al arco coseno, ¿listo? Entonces aquí sería el 17, ya voy a reemplazarlo mejor acá. ¿Listo? Para no volver a copiar esta expresión. Ya tengo los dos valores. Sé que un valor, entonces, nos dio 5, que es la norma de U. ¿Listo? Pues en ese caso, por la norma de, en ese caso, de V, que nos daría raíz de 26. Si gustan, coloquémoslo así para que nuestra calculadora todos aparezcan los dígitos como tal completos. Entonces, calculadoras, por favor. Entonces, hacemos la operación. Entonces, la parte que está interna a esta parte trigonométrica. Entonces, puede ser entonces, 17 dividido entre el producto de 5, entonces, por la raíz de 26. Y ahí tendríamos, entonces, en este caso, que esto nos daría 0, no va a colocar simplemente 4 dígitos, 0,6667, 4, 5. Eso nos da ese valor. No lo vamos a borrar de la calculadora. Tenemos la expresión decimal. ¿Cómo saber? Ahora sí es una clave. ¿Cómo saber que hemos hecho las operaciones bien? En las funciones trigonométricas seno y coseno, los valores oscilan entre -1 y 1. Por lo tanto, aquí siempre serán valores entre -1 y 1. O sea, negativos o positivos, pero entre -1 y 1. No se pueden pasar esos dos extremos, porque entonces da error. Su calculadora le va a decir error. En este caso da 0,6, listo, perfecto, está bien. ¿Qué hacemos con ese valor que no hemos borrado en la calculadora? De la división de 17 entre 5 por la raíz de 26, shift coseno, porque es el arco coseno. Y entonces, según eso, con la calculadora, con el shift coseno, el ángulo nos da igual a 48,17 más o menos grados, porque es un ángulo. Recuerden que aquí, entonces la indicación es que aquí está la relación modo de la calculadora, modo de DEC. ¿Listo? ¿Qué oprimimos? ¿Qué teclas oprimimos? Digamos que oprimimos la tecla, entonces en la calculadora, hay que oprimir la tecla, entonces primero la tecla Shift y después la tecla coseno, para que se active precisamente el arco coseno. Entonces el Shift más la tecla coseno de 0,66 y da el ángulo 48,17. Bueno, hasta ahí. Cómo viene precisamente esa relación de lo que tiene que ver con vectores en R2. Entonces estamos hablando precisamente de cómo ubicarlos, cómo tener ese producto punto, que es un producto que es una relación de una combinación lineal, y cómo los vamos graficando precisamente en R2, esos dos vectores, en este caso una relación entre dos vectores. Nos pueden solicitar realizar varios vectores en el plano, sí, pero las operaciones son binarias. Siempre comparo un vector con otro. Ese es como el ideal. Para terminar, hablando de eso que tiene que ver con con el producto y el ángulo. ¿Qué pasa cuando el ángulo entre dos vectores es de 90 grados? Se dice que los vectores son ortogonales. Entonces, en este caso, yo tengo, entonces, sí, al graficar, al ubicar precisamente aquí, vamos a hacer vamos a hacer un poco más grande, más extenso, para que los puedan, entonces, visualizar mejor. Entonces, si tengo el plano como tal, ¿cómo identifico entonces que dos vectores se llaman ortogonales? La palabra ortogonal en álgebra la asociamos a ortogonalidad, ángulo de 90 grados, son perpendiculares entre sí los ángulos, los vectores, perdón. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ubicar, entonces, en este plano, el ejemplo de los dos vectores. Nos dice, ubique el vector 2, menos 4. Es listo, entonces ubiquemos el vector. Ese es otro ejemplo, 2 menos 4. 2 menos 4, 2 en X, menos 4 en Y, vamos para abajo. Bueno, digamos que está acá. Corriendo. Esta configuración. Listo. Digamos que está aquí, 2 menos 4. Ese es mi primer vector, mi vector U. Y me dice que lo compare con el vector V4
4, 2. Un poquito más fuerte. 4, 2. Entonces 4 en X2, entonces aquí tenemos una relación 4 y 2. Si tuviéramos precisamente la relación de con una escuadra, con una regla, entenderíamos y vamos a verificar si es cierto que el ángulo formado por estos dos vectores, U y V, es precisamente, vamos a mirar si es de 90. A veces el ojo nos falla, a veces será que sí, será que no. De pronto aquí yo no lo ubiqué muy bien, será que sí está bien ubicado, de pronto el plano no se mueve. Vamos a mirar. Si en este caso, entonces, ¿cómo comprobar que el ángulo entre ellos, ojalá sea de 90? Porque todavía no sé si el ángulo es de 90. Entonces, lo primero, hay una condición, y la primera condición para que dos vectores sean ortogonales, entonces la condición es que el producto punto debe ser 0. El producto punto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos ambos vectores, el vector U, el vector V, y vamos a comprobar si es cierto que eso es 0. Si el producto punto me da 0, ya. Yo simplemente lo que entiendo es que esos dos vectores se llaman ortogonales, es decir, que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Entonces tomamos la relación. ¿Quién es el vector? Entonces el vector U de coordenadas, entonces dijimos que es 2, menos 4, que lo voy a multiplicar en un producto punto por el vector que es 4, 2. En esa relación, lo que me dice que es el producto punto, entonces, seguro así, U por ese producto punto es. Entonces, coordenada, entonces componente, entonces aquí 2, 4, 2 por 4, 8. Entonces, si lo hacemos, entonces, un poco más metódico, el 2 por el 4, ¿ok? Y que eso lo sumo con la otra relación de componente de 4 por 2. Esto por menos 4 por ese 2 que está ahí. Entonces aquí 2 por 4, 8, y menos 4 por 2, menos 8. Y 8 menos 8, 0. Como el producto, en este caso, el producto punto nos dio 0, entonces concluimos que los vectores son ortogonales, es decir, que son perpendiculares. Entre ellos el ángulo es de 90 grados. Entonces aquí concluimos. Entonces, la conclusión es que U y V son vectores ortogonales, porque su producto punto es igual a 0. Listo. ¿Qué significa ortogonales? Que son perpendiculares, que entonces forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Forman un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí esa parte temática de R2. Entonces, de hablar de vectores en R2 para mañana. Entonces, hablar precisamente de la relación de qué significan entonces R3 y su configuración. No sé si hay preguntas, como vieron la parte temática. Ahora vamos a graficar en 2 y 3 dimensiones. Hoy estamos hablando precisamente de la práctica de tener esa vinculación dimensional de 2 dimensiones. Bueno, cuéntame, ¿cómo estuvo eso? 2 dimensiones. Más o menos quedó claro. ¿Sí? Más o menos. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que haya quedado claro. La idea precisamente de este segundo corte es una práctica que vamos a dar las indicaciones con uso de papel milimetrado. Entonces, para trabajar, obviamente, como ingenieros o ingenieras, en lo que tiene que ver precisamente el manejo espacial. Vamos a dar unas indicaciones. Entonces, la práctica implicará realizar un plano cartesiano en una hoja de papel milimetrado, hacer la ubicación pues lo más exacto posible, haciendo uso de estas pequeñas cuadrículas de papel milimetrado para que nos den una relación mucho más exacta. Sobre todo con el tema de mañana, que es de R3, es graficación en 3 dimensiones. Bueno, o sea, quienes se conectaron, gracias a Luisa, Sebastián, por aquí estaba Melissa, María Paula. Cuéntame.
Hola, profe, buenas noches. Pues Hola es Jenny, que ¿cómo estás? yo entré tarde y pues no, la verdad estoy un poco perdida porque Estuvo muy... no entendí. Bueno, pues veo el video y pues basado en ello pues uno repasa. Profe, la pregunta es para el Sí. segundo corte, es lo que nos estás explicando en el papel milimetrado, en esto que estás explicando, ¿va a ser en segundo corte? Sí, sí, Jenny. Entonces, el segundo corte, pues la idea precisamente es como ya dar un paso adelante. No te preocupes que tú ves el video, pero pues quisiera como así en 3 minuticos hacer un recorderis, pero no es tan difícil como parece. No te preocupes, ya entiendo que y tú vas a ver el video, vas a complementar. Entonces, de manera rápida, no te preocupes. Habíamos hablado que vamos a graficar en varias dimensiones. Bueno, aquí de lo que se puede graficar todavía, porque lo tenemos como nosotros como humanos, ¿sí? Es graficar máximo hasta tres dimensiones. No hemos todavía creado como tal ese sistema de cómo grafico en 4 dimensiones y menos hacia arriba. Lo que sabemos entonces es que podemos en esa simulación de 2 y 3 dimensiones, pues ubicar algunos elementos. De los elementos que se manejan precisamente en álgebra está lo que se llama, por ejemplo, los vectores, que los vamos a usar mucho, ustedes van a usar mucho en física. En física ustedes van a ser expertos en esa relación. ¿Por qué se usan en física? Porque estos elementos tienen la configuración de tener dirección. Entonces, ok, y pues ustedes en física es donde van a hablar entonces de aceleraciones, de velocidades, y esta es una de las aplicaciones. ¿Qué más te cuento? Entonces, así que así, modo súper rápido. Entonces dijimos que como era una relación de graficación, lo sencillo de pronto sí va a estar en esa graficación de 2 dimensiones, pero que queremos entonces generalizar. Hoy vimos solo 2 dimensiones, mañana vamos a ver 3. Eso implica un poco más de paciencia. Hoy vimos como la parte matemática de calcular la distancia entre 2 puntos. Entonces, entre 2 puntos tengo esa distancia y es por lo que practicamos casi en la sesión de hoy, Pitágoras. Casi todo Pitágoras. Entonces, Pitágoras, esa relación entre 2 puntos es como la hipotenusa y las componentes se hablan como los catetos. Entonces, lo que tú ves en el costado derecho de la imagen es eso, Pitágoras. Entonces, la distancia entre 2 puntos es la raíz de la suma de esas componentes. Entonces, ahí lo que tenemos que hablar es de quiénes son las componentes. Entonces, tú miras componente en X, componente en Y. ¿Qué más mencionamos? Hablamos entonces que como lo importante de sus vectores, esa parte es vectorial, eh, y si no somos, pues van a ver después cálculo vectorial. Entonces van a mezclar álgebra lineal con cálculo diferencial, con cálculo integral. Entonces van a mezclarla. Entonces esa parte de los vectores es el elemento fundamental de ese cálculo vectorial. Todo va a ser vectores. Entonces aquí lo que hablamos, precisamente de un vector que tiene dirección y que tiene magnitud. La magnitud, lo mismo, con Pitágoras, que es lo que está aquí, Pitágoras. Y la dirección con una relación entonces de razones trigonométricas. Entonces el ángulo, como son triángulos, rectángulos, se habla de tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces por eso es que tiene dos expresiones. Entonces, esta es para la magnitud y la expresión que está abajo es para el ángulo que me dice en qué dirección está el vector. ¿Qué más mencionamos? Entonces hicimos como la práctica de eso, cogimos 2 vectores, entonces practicamos cómo hallar la magnitud de un vector, entonces con la parte relacional matemática de la raíz de la suma de los componentes al cuadrado y cómo hallar su dirección, lo mismo, cogimos relación, entonces θ igual precisamente a la cotangente de componente en Y sobre componente en X, y lo mismo. La indicación aquí fue solamente uso de calculadora, que en nuestra calculadora estamos convencidos que debe estar en modo DEC, y que aparte de eso hacemos uso de la tecla Shift, que es el arco coseno o el arco tangente, en este caso arco tangente. Practicamos otro ejercicio. Después lo que hablamos precisamente es de poder tener un vector, ampliarlo o contraerlo, más grande en magnitud o más pequeño. Entonces, y eso depende del escalar por el cual lo multipliquemos. Pero la dirección no cambia. O sea, el ángulo es el mismo, solamente que en la misma dirección puedo determinar entonces que el ángulo se puede contraer o se puede entonces ampliar. ¿Qué más hicimos? Hablamos entonces del vector unitario. Entonces, es un vector asociado a todos los vectores, pero cuya magnitud es 1. Entonces, es chiquitico, su magnitud es 1, mide 1, pero conserva la misma dirección del vector original, solo que aquí comprobamos que su magnitud fuese 1. ¿Qué más mencionamos? Mencionamos entonces que existía la posibilidad ya de tomar varios vectores y entre ellos empezar a hacer operaciones. Una de las operaciones más sencillas y más
práctica se llama operación de producto punto. Se llama producto porque es una relación entre dos vectores. Punto porque es una combinación lineal, como lo hicimos con matrices. ¿Y qué se hace? Esa combinación componente a componente. Primera componente del uno con la primera componente del otro. Más segunda componente del uno por la segunda componente del otro. Y eso es lo que hacemos. Entonces, es la suma de las multiplicaciones, pero componente a componente. Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Y ese producto punto nos ayudó para poder encontrar el ángulo entre esos vectores. Entonces, el producto punto nos permite encontrar la relación espacial entre esos vectores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese ángulo entre esos vectores? Y con esa expresión que nos relaciona aquí el ángulo entre vectores, que es coseno de teta igual al producto punto sobre la norma de esos vectores. Y lo que practicamos ahorita es como el recuento de todo. Entonces, el producto punto lo hemos hallado ahorita. Entonces, aquí nos ha dado 17. ¿Listo? Entonces, aquí ese iba acá arriba. Pero aquí, abajo en la expresión, que la idea aquí es como aplicar las expresiones, use la herramienta. La norma de cada vector, pues como no la teníamos en este ejemplo, la hallamos. Entonces, practicando el comienzo de vectores. Y la norma es coger cada componente elevado al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de esas sumas, y aquí tengo sus valores, con mucho cuidado. Lo que hago es reemplazar esos valores en la expresión. 17 es porque es el producto punto, que ya lo hallamos anteriormente. El 5 la norma del primer vector. Raíz de 26 la norma del segundo vector. Chusamos muy bien en calculadora, como yo digo. Entonces aquí el shift coseno o el arco coseno de ese valor. Y ahí nos arroja entonces el ángulo, pues para determinar pues cuál es la separación entre esos dos vectores. Entonces, en este caso coincido que la separación de los dos vectores es de 48 grados. Y por último, lo que vimos es el concepto que, y cuando los dos vectores son tan especiales que el ángulo entre ellos es de 90 grados, se llaman entonces ortogonales. Y eso lo vamos a utilizar mucho también en esta relación, cuando hablemos de planos, de un vector. Ustedes vean física, entonces van a decir que un vector ortogonal al plano. Entonces tengo una superficie, entonces quiero mirar que un vector sea ortogonal, o sea que el ángulo de ese vector, que digamos es el lápiz, sea exactamente 90 grados, se habla de ortogonalidad, y eso lo van a hablar mucho ustedes en física y en cálculo vectorial. Entonces, cuando un vector, en este caso el lápiz, me indica una dirección, y ese vector forma, entonces en este caso puede ser con otro vector que esté aquí sobre este plano, un ángulo de 90. Entonces, ese es el concepto con el cual pues terminamos. Entonces, hablar de vectores ortogonales, vectores que entre sí forman un ángulo de 90 grados. Ya. Y eso es todo. No hablamos de nada más. Ahí te lo resumí súper rápido, Jensita. Pero vuelves a mirar el video, tranquila. Entonces, miras con calma. Vale, profe, gracias. Listo, no, a ti. Entonces, les decíamos, ya para despedirnos, que esperamos que mañana, nos faltan 8 estudiantes para que completen su primer corte, o si no, entrarían en un proceso de supletorios. Mañana, por normatividad, tendría que socializar sus notas del primer corte. Entonces, esperamos es que esos 8 estudiantes pues puedan que normalizar todo. Algunos tenían inconvenientes médicos, pero ya mañana socializamos sus notas. Esperamos entonces recibir pues que yo les envío la planilla, que ustedes la miren el PDF, la miramos por códigos. Pero mañana seguimos entonces ya con el tema del segundo corte. Es la respuesta a la pregunta de Jenny. Sí, ya segundo corte, ya con vectores. Y vectores mañana en 3 dimensiones. Entonces, bueno, pues ya seguimos el proceso que yo de verdad les admiro mucho. Tranquilos, como que organicen un poquitico de pronto en los tiempos que tengan. Traten de hacer esa relación del tiempo de pronto por créditos, como así. Si esta materia, por ejemplo, vale 3 créditos, 4 créditos, multipliquen eso. Dicen, este día por hora se lo dedico solo, entonces eso va a ser álgebra. Solamente yo les diría que traten de pronto con el horario de clases. Sé que llegan muy cansados porque su actividad es muy fuerte. Dice, lunes y martes solo álgebra. Si tengo clases miércoles y jueves de otra materia, ese día va a ser solamente para esa materia. Entonces, para que no se saturen, porque sí nos comentaron los compañeros que es claro, están saturados porque todo les quedó encima. Entonces, para que no les quede tan fuerte, de pronto que ustedes se puedan organizar en sus tiempos y que dediquen por días a las materias, pues porque sabemos que les corresponde, les toca muy duro, pero en lo posible, que nos sigan esa sugerencia, como que por días, como que repasen esto, que no les quede todo, también como todos los parciales al mismo tiempo, o si llegase a acumular, entonces pues pedir una que otra cosita, pero la sugerencia a la universidad que les da y que nos dice que lo socialicemos es que tomen los horarios con los cuales se estableció
precisamente el calendario académico. Entonces, si esta materia está lunes y martes, que aprovechen lunes y martes. ¿Ok? Entonces, como la sugerencia. Bueno, entonces les enviamos un abrazo para todos, para todas. Esperamos entonces ya colocamos este video y esperemos mañana entonces ya darles las notas del primer corte. Para ustedes, feliz descanso. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. Descansen. Gracias por su conexión. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todas. Que estén bien.